Hola, ¿cómo están? Qué bueno volver a conectarnos. Estos días estuve pensando y habíamos tocado en algún encuentro anterior el origen de nuestros miedos y temores. Y por qué en este tiempo digamos, de encierro, este tiempo de pandemia, en lo que estamos viviendo, ¿cierto? Yo veo las calles vacías desde aquí de mi departamento. ¿Por qué se exacerba el miedo y los temores dentro de nuestros encierros? Y obligadamente tuve que remontarme, y cuando pensaba en el miedo, debemos siempre pensarlo desde más de una perspectiva, una que puede ser la perspectiva biológica, el origen del miedo de nuestro ser en referencia a lo que somos biológicamente, pero yo creo que el miedo más importante es aquel que afecta nuestra trascendencia en términos espirituales. La Biblia dice que el ser humano fue creado, ¿cierto? El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. En esta palabra hermosa que encontramos en Génesis, en este acto creativo de Dios, ¿cierto? En una palabra, y Dios, y dijo Dios, ¿cierto? Y fue creado, y dijo Dios, hágase la luz. Y dijo Dios, ¿cierto?, cuando crea también al ser humano. Y lo interesante de esta creación es que fuimos creados justamente como seres sociables, seres destinados a relacionarse y para establecer relaciones significativas y con mayor profundidad e intención. Fuimos creados para tener y establecer una relación con Dios. Una relación con Dios de confianza, una relación con Dios amorosa, pero también una relación en obediencia fiel al Creador, ¿cierto? Que es lo que nosotros vemos al inicio del Génesis. Esta relación justamente fue rota por causa del pecado, por causa de la desobediencia del ser humano, ejemplificado en esa frase, ¿cierto? O en esa figura que vemos en el Génesis, cuando habiendo recibido la orden de Dios, Eva y Adán comen del fruto prohibido y en este momento desobedecen a Dios y se rompe ese vínculo con el cual habían sido creados. Así que el hombre queda justamente, así lo pienso desde mi perspectiva, queda con este vacío existencial, pero también con este miedo de vacío existencial y este miedo, ¿cierto?, a este vacío relacional con Dios, con el Creador. El miedo espiritual tiene su origen justamente en esta relación rota. Y por otro lado existe el miedo también como la emoción que nosotros tenemos, que tiene un origen biológico, que posiblemente, ¿cierto?, hoy usted y yo sintamos con mayor fuerza. El miedo es una respuesta. Cuando hablamos del miedo biológico, es una respuesta que activa nuestro cerebro ante una posible amenaza o algo que percibimos como amenaza. Los entendidos dice que es una emoción, el miedo. Es una reacción. El miedo es una reacción adaptativa que nos prepara para un posible peligro, para reaccionar a un posible peligro. Es una emoción que trae consecuencias como el agobio, el malestar, el estrés, derivando en insomnio, ataques de ansiedad, la caída de la autoestima, pérdida de confianza, inseguridad, vulnerabilidad y culpabilidad, etcétera, etcétera. ¿Cuántas de estas cosas no hemos sentido cuando estamos con miedo? Y más ahora que estamos encerrados. Miedo a la pérdida del trabajo, miedo a la falta de alimentos, miedo, ¿cierto?, al peligro que hay fuera, miedo al virus, miedo a la muerte. En la parte biológica, el miedo está controlado por una amígdala cerebral, ¿cierto?, que está en el seno del sistema límbico del cerebro. Esta amígdala, ¿cierto?, controla la respuesta de satisfacción o miedo. Esta amígdala genera una hormona llamada oxitocina que regula justamente las respuestas al miedo y produce un efecto inhibidor al miedo que nos permite también reaccionar frente a cosas que nos pudieran dañar. El miedo nos permite sobrevivir. El miedo es una buena emoción. Pero ¿qué pasa cuando el miedo nos controla? ¿Qué pasa cuando el miedo, ¿cierto?, nos sobrepasa, en especial en estas circunstancias?
La Biblia es clara y certera. Sabemos que la relación está rota con Dios y por eso es necesario Cristo para poder volver a relacionarnos con Dios. Justificados pues para con Dios por medio de Jesucristo. Él es justamente la figura que se nos muestra en el Nuevo Testamento. Pero la Biblia está llena de textos bíblicos que nos invitan justamente a no tener temor. El salmo más conocido por todos, ¿cierto? El Salmo 23, en el versículo 4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y este salmo parte diciendo que Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y no importando el camino que me toque transitar, no temeré, porque Él está conmigo. Y un texto que leía el pastor Gerson el otro día, un amigo, que está en Isaías 41, y se los dejo, es: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El miedo biológico, el miedo que podamos sentir, es una emoción, pero que debemos entregársela a los pies de Cristo, porque Él nos invita a no temer. Y el miedo existencial, el miedo a esta relación rota con Dios, Cristo la soluciona si llegamos a los pies de Él, ¿cierto? Y Él nos relacionará y volverá a catalizar, a juntar nuestras vidas con Dios. ¿Tienes miedo? Te invito a buscar esos textos bíblicos que te invitan a no temer, porque Dios está contigo.